Mirando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios. Y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo, sí, por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran
oirán tu voz. Haya paz, calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolonga esa calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz, calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Mis hermanos y amigos, muy buenas noches. Es un privilegio para el Distrito de Iglesias Adventistas Hispanas de White Plains, Port Chester, en Mount Vernon, desearles las más ricas bendiciones del cielo y también darte la bienvenida a esta primera noche de esta semana de oración que tiene por título el Tour de la Oración, esperando que el Señor pueda bendecirte hoy, mañana y siempre. También hacerte la invitación de que si estás a través de las plataformas de YouTube y Facebook, puedas compartir esta bendición para que no solo llegue a ti, sino que llegue a muchas más personas. Y de esa manera podamos salir grandemente bendecidos. Una vez más, una muy cordial bienvenida. También voy a invitarte a que podamos meditar y entonar las bellas notas de nuestro himno tema de esta semana, el cual es el 485, Unidos en Verdad. Dios te bendiga abundantemente. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Nos da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo,
Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Sí, buenas noches una vez más. Quiero, después de haber meditado y haber escuchado esta hermosa alabanza, invitarte de manera especial a que ahí donde estés puedas inclinar tu rostro para que podamos tener la bendición del Señor y la dirección en esta hora. Oremos. Eterno Dios, amado Padre, en esta hora, Padre, estamos acá como pueblo, muy agradecidos, Señor, y también reconociéndote que tú eres nuestro Creador, Señor, también nuestro sustentador y nuestro Redentor. Gracias también, Señor, reconocemos que como seres humanos necesitamos de una intervención divina en nuestras vidas. Gracias por siempre estar presente en nosotros. Gracias por permitirnos a través de esta plataforma poder estar unidos con el propósito de alabarte, bendecirte y glorificar tu nombre. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo pueda estar de manera especial derramado en cada uno de los acá presentes y que cada necesidad, cada incertidumbre, cada deseo del corazón de cada uno de los hermanos acá presentes puedan ser, Señor, llenos de esperanza, que el Espíritu Santo pueda obrar de manera especial en cada uno y que en esta noche, cuando tu palabra sea expuesta de manera poderosa, podamos encontrar consuelo y esperanza en ella. Señor, también rogamos por las diferentes necesidades a nivel tanto distrital como mundial. Sabemos que el mundo está conmovido, muchas situaciones están aconteciendo, pero Señor, tu pueblo tiene tu guía, tu luz, y por eso, Señor, estamos acá, intercediendo delante de tu trono para que tú puedas intervenir, ya que confiamos que por encima de todo estás tú. Desde allá estás gobernando, Señor, todo lo que acontece en el universo. Y sabemos que obrarás de manera poderosa y manera eficaz en la que tu pueblo, Señor, siempre pueda salir bendecido y victorioso. Rogamos que así como has estado con nosotros, lo sigas estando. No porque haya mérito en nosotros, ni que lo podamos merecer, sino porque lo rogamos confiando, Señor, en los méritos de nuestro Señor y Salvador. Estamos iniciando, Padre, esta semana. Rogamos tu bendición y que el propósito por el cual tú has puesto en el corazón de cada uno elaborar este programa pueda ser alcanzado y que pueda ser una bendición y que pueda ser una realidad. Lo rogamos en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. A veces me pregunto cuándo todo terminará, cuando vienes otra vez a tu pueblo a buscar. ¿Cuánto más debo esperar? Dime, Padre, ¿cuándo será? Llévame de este mundo, que contigo quiero morar. Espera un poco más, solo un poquito más. El lugar ya preparado está, pero falta alguien más. Me predica que hay lugar para uno más. Espera un poco más, solo un poquito más. El lugar ya preparado está, pero
predicado por doquier, he cumplido la misión. De día y noche anuncié que en Jesús hay salvación. Ya quiero ir al cielo, quiero vivir la eternidad. ¿Y cuánto más debo esperar? Dime, Padre, ¿cuándo será? Espera un poco más, solo un poquito más. El lugar ya preparado está, pero falta alguien más. Me predica que hay lugar para uno más. Espera un poco más, solo un poquito más. El lugar ya preparado está, pero falta alguien más. Me predica que hay lugar para uno más. Espera un poco más, solo un poquito más. El lugar ya preparado está, pero falta alguien más. Me predica que hay lugar para uno más. Espera un poco más, solo un poquito más. El lugar ya preparado está, pero falta alguien más. Me predica que hay lugar para uno más. Me predica que hay lugar para uno más. Me predica que hay lugar para uno más. Buenas noches para todos, buenas noches, bendiciones. Hoy tengo la oportunidad de anunciar que están conectados con nosotros de diferentes partes de Interamérica, de América, Guatemala, El Salvador, Islas Vírgenes estadounidenses. Están conectados desde Puerto Rico, varias iglesias en República Dominicana. Vaya aquí nuestro saludo para las iglesias de Getsemaní, Proyecto Duarte, Nuevo Despertar, la Iglesia Trinitario 2, 1. Queremos invitar también y agradecer la participación de varios pastores que están conectados con nosotros por diferentes plataformas. Hoy tenemos un invitado, un amigo, un hermano que nos llega desde ese hermano país donde parte de nuestros miembros de iglesia son de allá, chapines, como le dicen, como dice Edgar, ¿no? Nuestro pastor Francisco Teletor, quien está con nosotros, y espero que desde ya un abrazo a su esposa también, Lisette, y a su niña. Francisco, un placer, se te quiere mucho. Créeme que nos sentimos muy agradecidos de Dios por la oportunidad de tener este joven hermano, amigo con nosotros. Así quiero invitarte, Francisco, a conocer y que le mando un saludo a diferentes personas que están en diferentes lugares y que nos están siguiendo esta programación que se titula Unidos en Oración y Misión. Unidos en Oración y Misión. Porque pronto acontecerá. Tendremos también a Juan Francisco el próximo miércoles. Es un tour de oración, Francisco, que tenemos en estas tres iglesias, White Plains, Porchester y Mount Vernon. Así que queremos invitarles a los hermanos que se integren. Ya veo que tenemos una amplia participación a través de Zoom, a través de YouTube, y hay varias plataformas que están conectados. También la cadena de Mount Vernon está conectado para transmitiendo para Guatemala y otros lugares. Así que, Pastor Francisco Teletor, un abrazo. El tiempo es tuyo, líder. Se te quiere. Gracias, pastor. Gracias. Me siento contento, agradecido con su persona por la oportunidad de compartir con los hermanos. Y un saludo muy especial a mis hermanos chapines, entonces, que es la mayoría de hermandad en su distrito, en sus iglesias. Un cordial saludo, mis hermanos, desde el occidente de Guatemala, desde las tierras frías de Guatemala. Los que conocen quizás se acuerdan de las Georginas y estos lugares por acá, el volcán más alto de Centroamérica, lo tenemos acá solo para recordarles algo, y que estamos en temporada de lotes. Estamos en temporada de lotes. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes
la palabra de nuestro Dios en esta semana de oración que el distrito tiene y la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Así que vamos a tener en esta noche una reflexión sobre la palabra del Señor para enfatizar lo que es la unidad en el pueblo de Dios, porque eso es lo que somos como iglesia. Somos un pueblo de diferentes culturas, diferentes nacionalidades. Sin embargo, somos uno en Cristo Jesús, somos uno en la misión. Eso no es fácil en tanta diversidad, con tantas prácticas y costumbres. A veces tenemos nuestras diferencias, es complicado. Sin embargo, es nuestro anhelo que en medio de la diversidad podamos sentir esa unidad. Y lo más importante, que el cielo pueda ver la unidad de nuestras iglesias, nuestros distritos, de modo que podamos trabajar unánimes en la misión que tenemos por delante. Así que nada ni nadie nos distraiga, ninguna diferencia, ningún asunto, y que mantengamos siempre nuestra mirada en Cristo Jesús. Hay diferencias, por ejemplo, nosotros acá en Guatemala, los viernes tenemos recepción de sábado. En Dominicana, por ejemplo, tiene sociedades jóvenes. Y cuando llegan ustedes a Estados Unidos, se encuentran diferentes. Y quizás algunas cosas a veces entran en discordia, detallitos pequeños. Y son cosas que nos ayudan a crecer si dejamos que el Espíritu de Dios nos dirige. O Satanás se aprovecha de esas circunstancias y comienza a haber tensiones. Y la misión que tenemos por delante no se cumple, porque donde la unidad no está, Dios no se manifiesta. Los ángeles de Dios no ministran, pero cuando nosotros buscamos ese anhelo en nuestro corazón, unirnos como hermandad a pesar de nuestras diferencias, que podamos verlas como una ventaja, como algo por el cual podríamos crecer, es allí donde el Señor hace maravillas, porque cada uno podemos aportar. Hay una historia bien interesante en el Antiguo Testamento que nos ayuda a ver, y el concepto de unidad en el Antiguo Testamento, cuando Dios dirigía a su pueblo. Las tribus de Israel, eran 12 tribus, también había diversidad, y cómo ellos, como un solo pueblo, trabajaron para cumplir con el objetivo que tenían en común, con el sueño que Dios tenía para ellos, con el anhelo que ellos mismos atesoraban en sus corazones, sus familias, sus generaciones, cómo Dios se manifestó poderosamente. Sin embargo, no siempre fue así, hubo dificultades y hay principios y lecciones que en esta noche vamos a ver brevemente, y voy a permitirme acá compartir con ustedes. Permítame ver si me es posible. ¿Me deja saber, Yair, por favor, si vamos bien? Vamos a ver. Ok. Creo que estamos acá. Solo dime, Yair, por favor, si estamos bien, si ven mi pantalla. ¿O alguien, pastor? Creo que sí, voy a seguir. El pueblo de Dios y la unidad en este relato que nosotros encontramos en el capítulo 22 del libro de Josué. Algo interesante, ¿no? Que nosotros como cristianos no siempre estamos de acuerdo. Incluso estamos en desacuerdo acerca de cómo discrepar. Eso es una realidad. Sin embargo, cuando nosotros buscamos esa unidad, a pesar de las diferencias, nos aporta. Son ventajas que nosotros podemos encontrar en el proceso de hacer iglesia, mientras somos miembros de iglesia, mientras cumplimos con nuestra misión de la predicación del evangelio, que al fin la iglesia existe por una misión, el pueblo de Dios tiene una misión. Y el capítulo 22 de Josué presenta algo muy interesante, porque no solo presenta el problema, sino los detalles de cómo se llega con el problema que hay, cómo llegan a una conclusión. Dado su contexto de cómo las tribus trabajaron unidas, siendo las 12 tribus, tenían una sola misión, juntos salieron a la batalla. Eso resalta lo que va a ocurrir en el capítulo 22. Incluso las 2 tribus y media de la orilla este del Jordán,
que ya habían poseído su tierra, cruzaron el Jordán para luchar con las otras tribus. Trabajaron juntos con sus compañeros israelitas y no eran principalmente 12 tribus, sino una nación. Sin embargo, en el capítulo 22, toda esa unidad, el trabajo que por tantos años se desenvolvió, parece que se va a desmoronar por lo que va a acontecer. Aquí, para entender lo que va a ocurrir en el capítulo 22, brevemente quiero presentar esa ubicación geográfica, porque de eso va a estar hablando en el capítulo 22. El río Jordán divide las tribus de Israel. En el lado oeste tenemos las 10 tribus. Tenemos 10 tribus. Del otro lado tenemos 10 tribus. Bueno, sumando 10 más 3 dirían 13 tribus. Pero son 12. Lo que pasa es que hay una tribu en ambos lados. Es la tribu de Manasés. Hay 10 tribus, mitad de una tribu en el lado oeste, y en el lado oeste tenemos la otra mitad, que es la de Manasés, y tenemos a Gad y a Rubén en el lado oeste. Y allí está el problema. Por eso va a surgir una diferencia entre el pueblo. En el río Jordán viene desde el monte Hermón, desciende al mar de Galilea y continúa hasta el mar Muerto, su desembocadura. Y esto es interesante. Entonces, lo que va a acontecer, las del lado, por así decirlo, de pantalla, lado derecho, las del este, y el lado izquierdo, las de occidente, las occidentales, las del oeste, derecho, las orientales, las del este. Ahí tenemos otro mapa que ayuda a ubicar las tribus de él. Y ahí ustedes pueden ver acá en pantalla, creo que aquí lo que va a acontecer, el problema que se va a armar, el malentendido. Se reúnen en Silo para ir al otro lado, entonces, de la otra región, del otro lado de Jordán, donde están las otras 2 tribus y medio. En el capítulo 22 nosotros tenemos en la primera sección, en el versículo 1 al 8, cómo Josué exhorta al pueblo. En los versículos 1 al 3 se despide de las tribus orientales, elogiándolas por haber sido fieles a Dios, leales a sus compañeros israelitas y obedientes a sus líderes. Que podemos ver lo que ellos responden cuando José acepta liderazgo, cuando Josué es llamado para liderar el pueblo en el capítulo 1, donde nosotros tenemos un texto muy conocido, Josué 1:7, esfuérzate y sé valiente. Inmediatamente allí en los versículos 12 en adelante, Josué los convoca que tienen que ir con sus hermanos, las otras 9 tribus y media, para pelear, para conquistar la tierra. Ellos dijeron, deseamos que el Señor te use como usó a Moisés, te vamos a obedecer, deseamos que el Señor sea contigo, estamos para apoyar a nuestros hermanos. Entonces, por eso en la despedida, cuando ya ahora en el 22 se reparten las tierras y ya tienen que ir cada una a la tierra que va a poseer, en el versículo 1 al 3, Josué los elogia por haber sido fieles a Dios, fieles a sus compañeros israelitas. Así que en el versículo 4 vemos que Josué les permite regresar. En el versículo 5 vemos estos principios, la preocupación de Josué con sus hermanos que van a estar del otro lado. Cuando los despidió, les indicó que siguieran haciendo lo que ya habían hecho, tener cuidado de continuar siendo fieles a Dios, lo cual él describió como observar el mandato, la instrucción dado por Moisés, que amen al Señor su Dios, que caminen en obediencia a Él, que guarden sus mandamientos, que se aferren a Él y que le sirvan con todo su corazón. Así que el problema que va a ocurrir en el capítulo 22 no es si debieron haber cruzado el otro lado del Jordán, porque Josué mismo les dio su bendición en los versículos 6 y 7, porque ya Moisés ya les había dado esa tierra. Y entonces Josué los envía de regreso al lado oriental con el botín de la gloria.
El problema siempre fue cómo iban a vivir y seguir sirviendo a Dios del otro lado del Jordán. Todo va bien, hasta ahí están todos contentos, conquistaron la tierra, vieron la mano poderosa de Dios que se manifestó con ellos. Era un pueblo unido, lucharon juntos, hubo pruebas y dificultades, tuvieron en algún momento desánimos y entre otras cosas, pero hasta ese momento sin dudas pueden decir lo que más adelante Samuel diría, hasta acá Jehová nos ha ayudado. Interesante. Sin embargo, versículos 9 al 12, va a ocurrir algo interesante, porque el versículo 9, de hecho, va a enfatizar la razón del por qué ellos están del otro lado. Ya Moisés les había dado su bendición, como vamos a ver en versículo 4, juntamente con lo que vemos 12 al 18 de Josué. Entonces, nosotros llegamos al versículo 10, y acá quiero leer literal, versículo 10 al 12. Cuando llegaron a los límites del Jordán, las 2 tribus y media, las del este, las Ories, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, cuando llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, allí un altar junto al Jordán, un altar de apariencia grandiosa. Los hijos de Israel, escuchen, esto es algo bien interesante. Después vamos a mencionar, menciona estas 2 tribus y media con sus nombres, pero el versículo 11 dice, los hijos de Israel. Se enteraron de que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Versículo 12, cuando los hijos de Israel oyeron esto, se juntó toda la congregación de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y es interesante que, de acuerdo a estos versículos, no tenemos más detalles. Lo que sabemos es que se construye un altar, las del otro lado, las orientales, se les conoce como los de Transjordania, y las 9 tribus y media, las de Cisjordania. Esta construcción no presenta sus intenciones, el texto no lo registra. Por lo tanto, es fácil, como lo fue para ellos, pensar lo peor, malinterpretar y sospechar las acciones de aquellos que construyeron ese altar. Hay un silencio ensordecedor sobre la función de este gran altar. No se dice por qué las tribus orientales construyeron el altar, ni en Josué 22:12 se nos dice por qué las tribus pensaron que estaba mal. No hay información. El lector cuidadoso se pone ansioso acá, y en la intención del autor captarlo, mostrarlo de ese modo, narrarlo de ese modo, nos faltan detalles y resulta interesante que hay disconformidad y se declara una guerra. La vehemencia de su reacción sugiere que pensaban que las tribus del este buscaban establecer un sitio de culto para rivalizar con Silo. Si el altar de hecho resulta ser una expresión de rebelión contra Jehová, amenaza con destruir la unidad del pueblo recién establecido. Esto es interesante desde la perspectiva de aquellos, de las 9 tribus y media. A todo esto la información cruzal se brinda hasta el versículo 27-28. Esta tensión de información, el lector entra en la narrativa. Aunque ya sabemos cómo Josué los elogió por su fidelidad en todos estos años. Y pues, hermanos, siempre ha sido así. La falta de información, pensarlo mejor, son cosas con las que lidiamos en las actividades de la iglesia, en la coinonía cristiana, siendo el pueblo de Dios. Ha pasado así en la práctica de la iglesia como tal. Quizá nosotros en algún momento, nosotros mismos hemos estado ya sea del lado oriental o del lado occidental con nuestras intenciones o con nuestras interpretaciones. Patriarcas y profetas, dice acá, iban a morar ahora a cierta distancia del santuario del Señor,
Y Josué presenció su partida con corazón acongojado, pues sabía cuán fuertemente tentados se verían en su vida aislada y nómada a adoptar las costumbres de las tribus paganas que moraban en sus fronteras. Mientras el ánimo de Josué y de otros jefes estaba aún deprimido por presentimientos, les llegaron noticias extrañas al lado del Jordán, cerca del sitio donde Israel, milagrosamente el río, las 2 tribus y media habían construido un gran altar, parecido al altar de los holocaustos que se había erigido en Silo. La ley de Dios prohibía, so pena de muerte, el establecimiento de otro culto que el del santuario. Si este era el objeto de ese altar y se le permitía subsistir, apartaría al pueblo de la verdadera fe. No, los representantes del pueblo se reunieron en el acaloramiento, de su excitación e indignación, propusieron declarar seguida a los transgresores. Sin embargo, vean la importancia de esto, gracias a la influencia de los más cautos, se decidió mandar primeramente una delegación para que obtuviera de las 2 tribus y media una explicación de su comportamiento. Se escogieron 10 príncipes, uno de cada tribu, encabezada esta delegación, Fines, que se había distinguido por su celo en el asunto que ocurrió en Números capítulo 25. Los delegados se enfrentan a las tribus del versículo 13 al 19. Entonces va a ocurrir algo acá. Fines, que es uno de los que van, ya era famoso en medio del pueblo, por lo que ocurrió en Baal-peor, de acuerdo como vemos en Números 25. Lo que hizo de una pareja que estaba allí, había mortandad, él toma su lanza y los cruza. Entonces, ¿qué podría haber hecho Fines ahora que tenía el respaldo de las otras tribus? Dado que el asunto también se refería a la unidad de Israel, ¿verdad? Aquí los versículos que nosotros miramos acá, de acuerdo al 22:30, en el 22:14, los delegados que son enviados para este enfrentamiento. La característica de este proceso es bien importante para nosotros en la práctica de la iglesia. Fueron enviados personas que eran capaces, que tenían experiencia, que querían tratar este asunto, de modo que cualquier asunto para negociar, para dar a sus hermanos, podían tener la capacidad para poder hacerlo. Una posibilidad del por qué surge esta preocupación es lo que vemos en Deuteronomio capítulo 2, especialmente el versículo 11, que establece que los israelitas solo debían ofrecer sacrificio en el lugar que Dios erigiría. Y entonces, al establecerse este altar, podía darse la impresión de que otro lugar o simplemente para rebelarse contra Dios. Los del oeste vieron la construcción del altar como una renuncia a la fe en el Dios de Israel. Lo 16, rebelarse contra Dios mismo, apartarse de él. Entonces, interpretaron esta acción de la construcción de este altar, algo que va a suceder como lo que sucedió, parecido a lo que sucedió en Baal-peor, como lo menciona el versículo 17 y como vemos el acontecimiento número 25, o lo ocurrió con Acán, de acuerdo al capítulo 7, como ellos lo mencionan, versículo 20 del capítulo 22. Así que ellos creían que tendría un efecto en todo Israel, no solo en aquellos que pecarían. Esa era parte de su preocupación. Así que su punto de vista parece ser que otras tribus permitieron el pecado, podían esperar el cielo a él. Si tan solo el pueblo de Dios hoy, queridos hermanos, tomara una postura tan admirable, corrigiendo el error y defendiendo la verdad, será
es fenomenal. Pero también esto es bastante delicado porque podemos caer en conceptos individuales, llamar pecado a algo que no es, designar pecado a algo que no es claramente la Biblia, crear un 11º mandamiento, un 12º mandamiento. También eso es un peligro, creyendo que por ese celo de Jehová no procedamos bien. Eso también es un peligro en el cual nosotros como cristianos en la práctica podríamos caer, y a veces suele pasar. Ha pasado por algunos que se toman este rol de verse como fines, como los de la tribu, preocupación, y muchas veces esa preocupación no es tan sincera porque tiene que ver con un asunto más personal que Dios. Así que los occidentales proponen una solución en Josué 22:19. Estaban dispuestos a sacrificarse. Le propusieron a las tribus del este, al otro lado del Jordán, que compartirían sus tierras con ellos. Y esto es interesante, que en el proceso de acción, de restauración, ellos mostraron una generosidad de espíritu. Estaban dispuestos a compartir sus tierras. En el capítulo 22, de los versículos 20 al 9, vamos hasta ahora, vamos a ver realmente la intención. Pero a todo esto ya hay un pueblo listo para la guerra. A todo esto ya fueron acusados las tribus del lado oriental. A todo esto ya hay tensión entre el pueblo. Interesante. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo respondieron? De acuerdo al versículo 22, la declaración comienza con Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses. Interesante. Por supuesto, ellas estuvieron de acuerdo con el principio de que si se habían rebelado contra Dios, merecían ser ejecutados, como lo presenta en el versículo 22. El versículo 23 completa este concepto. Dice, si nos hemos edificado altar para apartarnos de Jehová, o para presentar holocaustos u ofrendas, o para hacer ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Las tribus orientales no se pusieron a la defensiva ni abusivos, porque tendrían razón cuando son acusados injustamente, y a veces pasa en la práctica cuando ocurre este fenómeno a menudo del otro lado, de quien se demanda respuesta o aclaración, ofenden, se ponen a la defensiva. Sin embargo, ellos tienen una actitud dirigida por el Espíritu Santo. Calmaron la situación construyendo un terreno común y aclaran el malentendido. Y su explicación continúa en los versículos 24 al 29. Esbozaron el tipo de escenario que los llevó a construir el altar. Se basó en un temor comprensible en el sentido de que querían asegurarse de que no serían expulsados de la comunidad que temía al Señor. El Jordán era una gran barrera natural. Estaban fuera de la tierra en un sentido, y luego vemos la desintegración y la rivalidad en el periodo del libro de Jueces que siguió a Josué. Varias sugerencias en las descripciones del capítulo dan motivos para los temores de las tribus orientales. Noten, en los versículos 11, 12 y 13 del capítulo 22, las 9 tribus y media se describen como israelitas, lo que implica que las otras parece que no lo fueran. El contraste del versículo 11 del capítulo 22 es entre los israelitas, aquellos al oeste del Jordán, y los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, aquellos al este del Jordán. Tienen otra designación. El pasaje habla de las tribus orientales como si no estuvieran, en cierto sentido, entre los verdaderos israelitas. ¿Sí? Eso parece ya marcar una tensión, la forma en que se presenta. Luego el versículo 22 dice, cuando los hijos de Israel oyeron esto, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo. ¿Sí? Cuando los hijos de Israel, ¿sí? Los hijos de Israel. ¿Eran los orientales parte
Israel o no? ¿No? Es una pregunta. Y además el versículo 13 comienza con los, refiriéndose a las 9 tribus y media. Que ellos, en el versículo 27, muestran el deseo de evitar una situación futura en la que la mayoría de las 9 tribus y media le dijeran a los descendientes de los occidentales: no tenéis vosotros parte con Jehová. Esto es interesante, esa es la razón por la cual, así con respecto al versículo 23, donde cuál era por qué ellos dicen del altar, que el altar debe ser un lugar de sacrificio, si el altar debe ser un lugar de sacrificio rival, dicen 2 veces que el altar no era para holocaustos o sacrificios. Además aclaran el asunto en el versículo 29, donde se resume: nunca acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando un altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, aparte del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Así que aclaran su motivación, no solo la acusación, sino que también describe el papel positivo que tenía este altar. Fue un testimonio para ellos entre las generaciones, que fuera un testimonio entre las presentes y futuras, que estaban comprometidos a adorar al verdadero Señor en el lugar correcto. Así que esto es interesante. Mientras las dos partes hablan, establece una cantidad razonable de puntos en común. Lo del Jordán, que sí es así. El sacrificio, estaban de acuerdo dónde hacerlo, donde se había establecido el lugar para hacerlo. Además, ellos, este altar la construyen con la intención de recordarle a todo Israel de su unidad y también con el culto. Ese es el objetivo de las tribus orientales. Por tanto, con toda esta explicación se entiende que el Jordán es un símbolo de separación, pero desde la perspectiva de los orientales, y entonces ahora van a entender que el altar es un símbolo de unidad. Así que en los versículos 30 al 34, esa hermandad se restaura. Escucharon su explicación, trataron de entender cómo lo hicieron, y cuando entendieron no se pusieron a la defensiva diciendo: bueno, a nosotros no nos pareció eso. Porque a veces pasa, ¿no? Escuchamos, alguien nos explica sus razones y decimos: no, parece que no es así. Y esto es interesante para nosotros como iglesia, entender este proceso. ¿Qué tan fuerte es la unidad de la iglesia? ¿Qué tan frágil es la unidad de la iglesia, del pueblo de Dios? ¿Será que el edificio donde estamos es más fuerte o es quizás algo tan sencillo donde nosotros nos congregamos, eso sencillo, sea más fuerte porque la unidad de la iglesia es tan frágil? Son cosas que nos hacen reflexionar en la importancia de la unidad. Después de ver la mano de Dios actuando poderosamente, algo así, desde una perspectiva tan simple, nos lleva a un problema grande. Porque en realidad no era nada lo que se suponía. Y entonces ocurre algo bien interesante en el versículo 31, después que ellos entienden, aceptan la explicación, ellos dicen, por fines, con el equipo que estaba allí, con la delegación: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. Esta frase nos motiva a nosotros como iglesia a ver que hay circunstancias y problemas que a veces Satanás intenta provocarlas para desanimar al pueblo de Dios, pero cuando permitimos que el Señor dirija, cuando lo hacemos con su espíritu, sin dudas el Señor está con nosotros en el proceso, y el Señor convierte circunstancias difíciles y tristes en una bendición para su pueblo. Pero cuando procedemos de acuerdo a la voluntad del Señor, cuando procedemos como el Señor espera que se haga. Así que llegan a una conclusión en el versículo 34, que el Señor es Dios. Ambos lados llegan a esa conclusión. Así que nosotros vamos a ver brevemente acá, mirando hacia atrás en todo el incidente, vemos un énfasis en el tema de la fidelidad a Jehová.
5, 6, todos estos versículos, y la expectativa de que el pueblo de Dios responda con fidelidad a su fidelidad inquebrantable. La suposición clave de todo este relato es que querida iglesia, querida hermandad, debemos tener pasión para ser fieles a Jehová, sin dudas. Eso es fundamental en el proceso, en el deseo de Dios, en la unidad que debe manifestarse en su pueblo. No hay unidad real o solución de diferencias sin eso, no lo hay. La gran cantidad de detalles innecesarios en este capítulo sugiere que el autor está llamando la atención sobre el proceso. La historia presenta, sí, es un buen ejemplo de resolución de conflictos en la iglesia. Y entonces acá podemos ver, si nosotros evaluamos el proceso de ambas partes, llegamos a la conclusión: ¿qué hicieron mal las occidentales? Declarar la guerra sin haber investigado antes, sin conocer los hechos. Eso procedieron mal. Tenían y arrasado. Y claro, eso nos pasa a nosotros. Lástima que no puedo seguir más hablando de esto en la práctica como tal. Lo que ocurrió con ellos en peor, Josué capítulo 22, como lo encontramos ahí, número 25, lo de Acán, ellos traían eso. Sin embargo, podemos decir que una de las cosas buenas que hicieron fue, antes de ir a dar sangre, investigaron de qué se trataba. Por lo menos podemos ver allí que sí les importaba el honor de Dios, del pueblo de Dios, y su anhelo era evitar la propagación del pecado. Esto es muy bueno en ellos, de las tribus occidentales. Así que en el proceso, antes de atacar, enviaron a Fines y un líder clave de cada tribu. Eso nos recuerda a nosotros la importancia de nuestros ancianos, de nuestros pastores en el proceso de resolución de malos entendidos o de problemas. Y además mostrar una actitud positiva, no estar con la mente cerrada, sino que ellos aceptaron la explicación e informaron al resto. ¿Qué tal con las orientales? Su mayor defecto fue no haber comunicado su intención. Eso es importante, creo, y entiendo en la iglesia. En la práctica como tal, tenemos los departamentos, tenemos la junta, todo ese proceso nos ayuda, y aun cuando hay cositas que tal vez para nosotros no tiene que ir todo a junta o no todo hablarlo con un departamento, es importante la comunicación. Es fundamental por las dos vías que fluya la comunicación. Esto nos ayuda a evitar todos estos malos entendidos como hasta acá se ve. Su intención era definitivamente, su motivación era, así que ellos vienen, presentan, aclaran, tomaron una actitud positiva para hacerlo. Su deseo era evitar que en el futuro hijos se apartaran o que no los reconocieran como pueblo del norte. Queridos hermanos, yo voy a terminar con esto. En Juan capítulo 17, versículo 11 encontramos. Dice Jesús en la oración sumo sacerdotal, en ese discurso de despedida, donde desde el versículo 31 del capítulo 13 de Juan, de allí en adelante hasta el capítulo 17 como tal, está solamente Jesús y sus discípulos. Ya esta parte definitivamente ya lo habla fuera del aposento alto, porque desde el capítulo 15 en la parábola de la vid, ya cuando el Señor dejó el aposento alto iba rumbo al monte de los olivos, al Getsemaní, como lo presenta Mateo 26:30. En este discurso donde solo está Jesús y sus discípulos, como alguien que se despide de aquellos a quienes él quería, a quienes él amaba, la iglesia que vendría después, la mayor preocupación de Jesús era la unidad. ¿Cuán fundamental es la unidad? Así como las tribus estaban unidas, alcanzaron, conquistaron, la mano del Señor se manifestó, nos muestra cuán frágil es que también que la unidad se rompa. Es frágil que por nuestra humanidad, los malos en comunicación, algo tan hermoso se rompa, que haya discordia, diferencia entre nosotros. Por eso Jesús, al ver a su iglesia ya a punto de despedirse,
Ya estamos hablando de que ya cenaron la última cena, ya cantaron el himno, como dice Marcos 14:26. Ocurre algo interesante en este discurso de despedida. En esa oración, como se le conoce sumo sacerdotal, Jesús dice: ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esto es muy interesante. En esa despedida, Jesús clama al Padre y quiere ver en la iglesia unidad, porque es importante en nuestra misión, porque somos un pueblo, y si como pueblo, como comunidad, como iglesia no hay unidad, no podremos estar bien, no podremos trabajar en nuestra misión, en alcanzar a otros. Lo que Jesús tenía en mente era el ejad, el concepto de ejad que nosotros encontramos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ejad, Jehová uno es. Ejad significa uno, pero no es solo un número. Significa estar tan cerca en un pensamiento, en un espíritu, que dos o más individuos se harían percibidos como uno solo. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando oró. Quería que todos, el distrito de Vermont, la iglesia de White Plains, como iglesia fueran uno, que todos los creyentes sean uno con Él, como Jesús es ejad con el Padre. Querida iglesia, que el Señor nos bendiga en este proceso. Somos su pueblo. Satanás tratará de destruirnos. Satanás tratará de apartarnos. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, dice la hermana White que cuando Satanás vio ese entusiasmo en la predicación, la coinonía que había en la iglesia, no encontraba la forma de obstaculizar, de frenar el trabajo que está haciendo. Así que vio allí esa inconformidad, lo que aparece en Hechos 6, de los hermanos prosélitos, los que hablaban el griego, pero también eran judíos. Cuando sapé eso, entonces trató de meter la discordia, que se distrajeran esas cositas y se distrajeran de lo que verdaderamente tenían que hacer, la predicación de la palabra, como menciona Pedro. Satanás intentará por detalles pequeños, grandes, de diferentes modos para traer discordia, para que en chiquitico, cosas pequeñas, las juntas sean solo problemas y problemas, juntas solo sea eso, resolver, y nada en la misión. Cuando una iglesia está más preocupada en resolver problemas, definitivamente Satanás sabe cómo entretenerlos. Satanás ha encontrado la clave para que ellos no avancen en la misión. Es mucho por nosotros. No permitamos que nuestras diferencias, que nuestros problemas obstaculice la misión que nos ha dado. Fuimos comprados con su sangre. Esta iglesia es de gran estima ante sus ojos. Que el Espíritu de Dios provoque la unidad en nosotros y cumplamos con nuestra misión de predicar el evangelio y alcanzar al mundo entero, comenzando con nuestros amigos, nuestras familias, nuestros vecinos, de modo que Cristo sea glorificado. Que el Señor nos bendiga, querida iglesia. Que el Espíritu de Dios se manifieste siempre en nosotros, que el Espíritu Santo nos dirija siempre, que cualquier diferencia, cualquier dificultad, en oración y en humildad, a través del diálogo, lleguemos a una conclusión, de modo que nada ni nadie detenga a este pueblo en su misión de predicar al Cristo resucitado. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Pastor Francisco. Hemos escuchado las palabras del Pastor Francisco Teletor, amigo, hermano. De verdad, se te queda el corazón. El Pastor Francisco Teletor está pastoreando en Guatemala, en el distrito de Ponce 2, de la Asociación de Occidente. Gracias, Pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le deseamos que la más rica bendición del Señor sean con usted allá. Gracias por este mensaje de la unidad, no en sentido cuantitativo, sino cualitativo, de ser uno en Cristo Jesús, uno en la misión, uno en oración,
uno en ese propósito, como el pastor acaba de mencionar. Desde lo más profundo de nuestros corazones, hermanos, queremos pedirle disculpas porque se nos cayeron algunas plataformas, tuvimos problemas con la transmisión. Hicimos algunos ensayos, ¿no? Pastor, muchas gracias. Le deseo la más rica bendición del cielo. Les reitero a la hermandad que me escuchó, le pedimos disculpas. Pero gracias a todos, afinamos al final, pastor, y estamos trabajando unidos para que este programa vaya incrementándose cada día y que podamos confiar en el Señor, porque el Señor tiene algo bueno y maravilloso para cada uno de nosotros. Pastor, si es tan amable de dirigir una oración, se lo voy a agradecer en estos momentos. Y luego tengo las palabras finales. Amado Padre, aquella oración que Jesús hizo, que hoy se cumpla en nuestras iglesias, que como líderes, como hermanos, que haya en nosotros ese sentir de ser uno como hermanos, en nuestra misión, que a pesar de nuestras diferencias, que nos enriquezcan. Y que cada día, al vernos, tú puedas sentirte orgulloso de nosotros, como dice Hebreos 11, de la fe. Bendice al pastor y al distrito, bendice a cada anciano, cada junta, cada hermano, cada departamento. Que desde el hermano nuevo que se ha bautizado, podamos entender que tenemos una misión. Pensarla, debemos estar unidos en Cristo Jesús. Así como aquella oración sumo sacerdotal se pueda cumplir en nuestra vida. Cualquier diferencia que haya, que tu Espíritu nos la muestre, que busquemos la unidad como esa cualidad, como esa necesidad en tu pueblo. Gracias por tu palabra en esta noche. Bendícenos por en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, muchas gracias. Bendiciones. Saludo a todos allá. Amigos y hermanos que están sintonizando esta programación. Estamos trabajando para mejorar esta programación, para tener los enlaces correctos. Y ya vamos a hacer todo eso. Así que invitamos a nuestros amigos para mañana. Tendremos la participación del profesor, cariñosamente apodado el líder, el licenciado, alguien que ha provocado un impacto misionero en la República Dominicana y más allá, en Puerto Rico, en otros lugares. Así que queremos que usted sintonice esta programación porque va a ser de mucha bendición. Será dirigida por el programa de la Iglesia de Porchester. Bendiciones, Dios le guarde y le esperamos para el día de mañana. Les esperamos y que Dios me le bendiga a todos. Muchas bendiciones.